Muy buenas noches, amigas y amigos. Con ustedes, otro espacio más de Crónicas del Presidio en su 7º capítulo. Trataremos un tema de suma importancia, un tema que es muy sensible, y es el tema de las huelgas de hambre. Las huelgas de hambre dentro de las prisiones cubanas. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Porque las huelgas de hambre es uno de los episodios de las vivencias que más vida ha costado dentro de las prisiones castristas, y es precisamente la huelga de hambre uno de los principales métodos de lucha, de resistencia de los prisioneros. Primeramente, ¿qué es una huelga de hambre? Bueno, una huelga de hambre es simple y llanamente la decisión de negarse a ingerir alimentos en reclamo a un derecho o en exigencia a alguna situación. Es decir, el preso no desayuna, no almuerza, no come ni la comida que le da el penal, ni la comida, ni cualquier otro tipo de alimento. Es decir, un preso en huelga de hambre rechaza todo tipo de alimento, sea líquido, sea sólido o del que sea, tanto que le dé la oficialidad como que pueda obtener él por cualquier vía. Es decir, una huelga de hambre es la abstención total de alimento como señal de protesta. ¿Por qué? Porque un preso se declara en huelga de hambre. Primeramente quiero explicar que a nadie le gusta ni le satisface realizar una huelga de hambre, pues todos, en una medida o en otra, sea cual sea la formación, sabe de los riesgos que entraña para la vida y para la salud, así como las secuelas, una huelga de hambre. Todo el mundo sabe eso, e incluso mucha gente te dicen: no hagas huelga de hambre, si en Cuba se vive una permanente huelga de hambre desde hace 60 años. Otros te dicen: te mueres y no te pasa nada. ¿Cuándo se hace una huelga de hambre? Imagínense ustedes, dentro de Cuba y más dentro de sus prisiones, el estado de indefensión, la falta de garantías procesales, legales, jurídicas para reclamar un derecho. Imagínense ustedes cuando un reo reclama X derecho o X prerrogativa que le corresponde y llega hasta el guardia jefe de destacamento, que le dicen eufemísticamente reeducador, hasta el jefe de orden interior, hasta el jefe de prisión, hasta el jefe de cárceles y prisiones, acude a la fiscalía, acude al Consejo de Estado, sus familias hacen miles de diligencias en las calles y nada se obtiene. ¿Por qué? Porque dentro de Cuba, bajo un sistema como el castrista, donde no hay independencia de poderes, donde la ley se encuentra al servicio del régimen, donde los tribunales no tienen independencia, no queda otra opción que muchas veces es la huelga de hambre como último recurso para hacer valer los derechos. Quiero decir que en la mayoría de los casos, la huelga de hambre se realiza después o luego de haber agotado todos y cada uno de los canales correspondientes. Es decir, en Cuba, quienes realizan huelga de hambre no son unos locos, no son unos fanáticos, no son unos suicidas. Son hombres y mujeres que, al cerrársele todos y cada uno de los canales para hacer valer sus derechos, no le queda otra opción que acudir a la huelga. Hay algunas huelgas de hambre en las que en la que el huelguista exige algún derecho concreto, la anulación de una sentencia, el traslado de un lugar determinado, y no desiste la huelga hasta tanto no obtienen ese derecho. Pero existen, y sobre todo en el caso de los presos políticos, existen las huelgas de hambre simbólicas que uno las realiza para llamar la atención sobre alguna situación determinada. Cuando te declaras en huelga de hambre, te lo comunicas a los militares. Generalmente se le comunica al jefe de grupo, se le comunica al guardia que se encuentre allí más cerca que se encuentra de ti. Le dice: yo estoy plantado, que es como generalmente se le dice en el argot cubano la huelga de hambre, que no es plantado, se llama huelga de hambre, pero bueno, generalmente se le dice: yo estoy implantado en huelga de hambre. Y en este caso hay varias variantes que pueden utilizar con el huelguista. Uno, le fingen importarle un bledo lo que estás haciendo. O sea, te dejan ahí donde te encuentren, con las personas que te encuentres, con varios objetivos. Uno, que las personas, que tus mismos amigos, compañeros de prisión te persuadan a que desistas la huelga, o que tú te rindas de la tentación del hambre
al ver a otras personas alimentando y tú no hacerlo. Pero generalmente en el caso nuestro, en el caso de los presos políticos, apenas te declaras, y en la mayoría de los casos, apenas te declaras en huelga de hambre, ellos te conducen inmediatamente al aislamiento, a las celdas de aislamiento de las que hablamos en un capítulo anterior, que son las zonas de aislamiento y las celdas de castigo. Allí te conducen. Al llegar allí pueden utilizar dos variantes. Una, te introducen con todo lo que llevas, con tu ropa, vestido, pero generalmente, y lo digo por experiencia propia, te despojan de todas y cada una de las pertenencias. Y cuando digo de todas y cada una de las pertenencias, me estoy refiriendo a ropa interior, zapatos, medias, calzoncillos, en fin, desnudo a la pelota, como se dice en el argot cubano. Y a la celda donde te confinan, se les sustrae todo lo que tiene de cama. Tablón, cama, colchón, todo. De manera tal que cuando tú llegues allí, no tengas un lugar donde puedas descansar, donde la humedad, el frío o el calor, depende de la época, de torturen con el propósito de rendir. Generalmente también, y lo digo por experiencia propia, cierran las instalaciones de agua de modo tal que no puedas beber agua para rendirte por sed. Y siempre son los casos en que te quitan la instalación de luz, y te introducen en una celda que generalmente tiene el piso lleno de agua o tiene los turcos llenos de excremento, orines y demás. Esta celda de aislamiento, como dije en el capítulo anterior, estas celdas tienen, por lo general, están ubicadas en lugares donde haya muchos mosquitos, muchos roedores, muchas cucarachas, de modo tal que estos insectos, estas plagas, que estos roedores, sobre todo los ratones, se encarguen de hacerte la vida imposible. No siempre, quiero destacar, no siempre ellos te quitan el agua. A veces te la quitan cuando llevas varios días, o sea, te van graduando la tortura. Pero generalmente, y en mi caso en específico, sobre todo en los primeros años, yo comenzaba dejando de tomar agua muchas veces y así permanecía hasta 10 y 12 días sin beber agua. Estás ahí en la celda, desnudo totalmente. Si te duele una muela, te dicen que no tienes derecho mientras estés en posiciones de fuerza a recibir atención médica. Si tienes un dolor de cólico, te dicen lo mismo, así. En estas circunstancias van transcurriendo los días. Ellos van dosificando el nivel de tortura, el nivel de presión, el nivel de chantaje. A veces lo más que te dicen al principio es que ellos no van a ceder, que esas no son formas de reclamar derechos, no ceden ante posiciones de fuerza. Ese es el término que más usan ellos, que no ceden ante posiciones de fuerza, cuando realmente la fuerza es de ellos. Comienzan después, te quitan el agua como te la quitan después, te amenazan y comienzan luego otro evento torturante. Comienzan a colocarte el desayuno, el almuerzo y la comida a tu vista. Te lo van rotando, así como el agua a tu vista, para que tú sufras viendo a una distancia el alimento que te corresponde. O sea, que tú desistes de no ingerir. Generalmente este es un alimento, no es el alimento del penal, no es el alimento de los presos. En este caso traen el alimento de los militares, que obviamente es diferente, siempre una comida suculenta, abundante, apetitosa para torturar. Cuando los días comienzan a transcurrir, ellos comienzan a sacarte a interrogatorios donde comienza todo un proceso de tortura psíquica. Comienzan a hablarte de que tu mamá, si es que tienes mamá, está muriéndose, que tu mamá está allá afuera de la prisión, diciendo que se va a prender fuego, que se va a suicidar, que tus hijos no quieren saber de ti. Comienzan ellos a tratar de trabajar sobre tus sentimientos, sobre tu familia, sobre tus seres queridos, sobre tus puntos débiles. Cuando ellos te llevan allí al interrogatorio, saben cuál es la situación tuya, saben cuáles son tus debilidades psíquicas y tus fortalezas morales, y sobre eso trabajan. Si tienes una madre a la que no pudiste nunca preparar, si tienes una esposa o hijos mayores a los que no supiste o no pudiste nunca preparar, a ellos utilizan para que traten de rendirte, te manden papelitos, te digan, ay, mi hijo, desplántate, ay, mi hijo, come, que te vas a morir, que todas esas cosas. Eso lo hacen mucho. Pero en el caso de los prisioneros políticos,
generalmente es casi imposible porque los prisioneros políticos, en su mayoría, tenemos un puño de acero, de lucha, de resistencia entre presos y familiares. Pero generalmente ellos lo usan mucho, te mandan noticias falsas del fallecimiento de algún familiar tuyo, la presión de algún familiar tuyo, y en oportunidades se prestan para enviarte cartas y mensajes escritos o verbales falsos de tus seres queridos. Así comienza a transcurrir. Vienen después otras tácticas. Está la táctica que consiste en fingir que le restan importancia e interés y preocupación a lo que estás haciendo. ¿Cómo? Ellos, por ejemplo, llevas 15 días sin comer en huelga de hambre y ellos cuando te pasan frente a tu celda o te llevan a otro interrogatorio, te preguntan, entonces tú llevas 6 días para que tú en tu inconsciente, en tu ingenuo inconsciente, te pongas a decirle, digas para ti, del carajo, yo que llevo 15 días y mira, ellos piensan que llevo 7. Ni caso me están haciendo, para que tú creas ese absurdo. O pasa un alto oficial frente a tu celda y pregunta que quién tú eres y por qué estás en huelga de hambre, para darte la sutil idea de que no sabían que tú estabas en huelga de hambre. Cuando el tiempo comienza a transcurrir, claro, decirle que en cada uno de esos interrogatorios a los que te someten, el oficial trae comida, se pone a beber agua, sobre todo agua fría, se pone a comer comidas apetitosas como dulces, flanes, todas esas cosas lo hace en tu presencia, así como fumar para tratar de rendirte, porque los presos en su mayoría son fumadores. Es decir, que para realizar una huelga de hambre hay que ir con un convencimiento, hay que ir con una convicción, hay que ir con una seguridad para no hacer en lo que decimos en Cuba, el papelazo. Luego, cuando comienzan ya los días, bastantes días, ellos pasan a otra fase de tortura y manipulación. Y consiste en tratar de ofrecerte otras soluciones para no ceder con la que estás pidiendo. Por ejemplo, estás pidiendo tu libertad. Ellos te ofrecen una revisión de causa para rebajarte sanción, para que tú no te dan la libertad y tú cedes ante esa. También te ofrecen el traslado a otra prisión más cercana a tu provincia de residencia. Cosas así para ir tratando de mermar. Cuando ellos, no en todos los casos, cuando el tiempo va pasando, que ya tu vida peligra, y siempre y cuando, obviamente, eres un preso político reconocido, tienes pronunciamientos internacionales, tienes una familia como la que tenía yo, que se plantaba frente a las prisiones durante casi todo el tiempo que yo estuviera plantado. Y no solo se plantaba mi hermana frente a las prisiones, sino que llevaba una tropa de activistas prodemocráticos y estos actos heroicos de plantones frente a varias prisiones. Mi familia fue testigo de esos actos que dejaron el recuerdo imborrable allí, que no solo lo hicieron por mi caso, sino también por otros presos en diferentes provincias y regiones. Cuando ellos ven que la cosa se les empieza a calentar, que el mundo empieza a reaccionar, entonces ellos empiezan a ceder. Ceder, claro, en algunas oportunidades, obviamente. Hay momentos en que ellos, sobre todo en los tiempos aquellos, los primeros años que nadie escuchaba, era contra toda esperanza, como dice nuestro hermano Valladares, y aquello era más. Y esa es la situación. ¿Y por qué cuento esto? Porque para muchas personas que no conocen una cárcel cubana, para muchas personas que no han vivido en Cuba o han vivido en Cuba pero no han estado presos o no han tenido un ser querido preso o no han conocido lo que es una huelga en Cuba, pueden pensar que un huelguista de hambre en Cuba, sobre todo en una cárcel, solo sufre los efectos de la inanición, el hambre y la sed. No, lo menos que sufre un preso o un huelguista preso en Cuba es precisamente el hambre. Sufre más las torturas de víctimas. Por ejemplo, yo con 11 días sin comer y beber agua, con un estado incipiente de deshidratación, fui golpeado brutalmente en la prisión Kilo 8 en Camagüey. Sobre este episodio contaré más. Por ejemplo, yo con tantos días en huelga de hambre, fui amarrado en un sidecal, en una moto sidecal y conducido
a un desconocido municipio y escondido en una unidad policial allá en un municipio guantanamero. De ese tema también contaré en específico. Yo estoy en este capítulo narrando a grandes rasgos lo que es una huelga de hambre y en el transcurso de esta serie contaré anécdotas relacionadas con este tipo de protesta. Ahora, ¿cuál es la reacción de los presos ante una huelga de hambre? Obviamente es diferente. Los presos comunes, y no lo digo con el herir a ninguno, porque yo tengo muchos recuerdos agradables de los presos comunes gracias a su colaboración. Muchas de las más importantes denuncias, escritos, libros, material probatorio de tortura ha salido de las cárceles gracias a la labor, a la colaboración de los presos. En este caso, las huelgas de los presos han sido las que han desacreditado de los presos comunes, la huelga de los presos comunes, y no quiero herir a ningún preso común, porque gracias al esfuerzo de ellos, gracias a la valentía y colaboración de muchos de ellos, muchas de las denuncias importantes sobre torturas, muertes, abusos, imágenes, en fin, material gráfico y probatorio de lo que significa las torturas dentro de las cárceles castristas han salido gracias a la colaboración de esos prisioneros comunes. Pero lo que quiero decir es que precisamente un sector del presidio común ha sido quien ha desacreditado las huelgas de hambre, porque son personas que dicen que se van a plantar en huelga de hambre y a los 2 o 3 días o están comiendo o durante la huelga reciben alimentos por otras vías. Pero bueno, ese no es el caso que estamos. La huelga de hambre transcurre un día, transcurre el otro, se siente hambre. A ver, se siente hambre. Imagínense que usted de pronto diga que no va a comer, de pronto no va a comer por la mañana. Estoy en huelga de hambre, estoy plantado en huelga de hambre. Llega el desayuno, empiezas a sentir los sonidos típicos que te acostumbraron del jarrito de desayuno, el poquito de agua turbia que te daban con el pedacito de pan. Comienzas a ver todos los días pasar frente a tu celda las bandejas con alimentos, los presos hablando de alimentos, los guardias intentando tentarte. Verdaderamente es un episodio duro, difícil, pero creo, y lo digo con toda responsabilidad, la huelga de hambre, la principal y más efectiva herramienta con que cuenta los presos políticos. Yo imagino cuánto habrá sufrido Orlando Zapata Tamayo durante aquella huelga, aquellas tantas huelgas de hambre que realizó. Yo imagino el sufrimiento de Guillermo Fariña Hernández, la muerte cruel que tuvo Pedro Luis Boitel, que tuvo Legario Charlot Spiletta, que tuvieron todos esos hombres que murieron en huelga de hambre. Creo que una de las epopeyas, una de las batallas más heroicas que ha tenido la resistencia cubana ha sido su lucha dentro de la huelga de hambre. Y yo creo que las huelgas de hambre en Cuba merecen, los huelguistas en Cuba merecen más atención, merecen más solidaridad. Las huelgas de hambre siempre son una preocupación, porque sufre el preso, sufre el huelguista, sufre tu familia, se satisface el verdugo. Así que bueno, no quería olvidar, no quería pasar por alto, cuando el huelguista comienza a debilitarse mucho, lo trasladan a veces en una carretilla, en un vagón de construcción, ahí donde hacen mezcla, lo trasladan de un lugar a otro. Muchas veces tiene que ir en anda de los presos, cargado con los presos. En oportunidades, hay presos que en oportunidades, y lo contaré en capítulos siguientes, hemos sufrido esas torturas, nos han amarrado, hemos sido amarrados a la cama y alimentados por la fuerza con levines, por un teniente coronel del Ministerio del Interior que luego, inexplicable, misteriosa y sospechosamente, el gobierno de los Estados Unidos le concedió asilo político a una de las personas que más nos torturó, que más nos golpeó, que más nos vejó a los huelguistas de hambre y a los prisioneros políticos rebeldes dentro de Cuba. Está escuchando Crónicas del Presidio. El sacrificio, la valentía, la dedicación, las convicciones,
pero sobre todas las cosas, uno de los más fieles retratos de la besania, del odio, del ensañamiento, de la insensibilidad de esos carceleros que disfrutan el deterioro, disfrutan la muerte, disfrutan ver a un ser humano moribundo reclamando sus derechos. Siempre les decía, ustedes son crueles porque cuando un preso realiza una huelga de hambre en reclamo de un derecho, en exigencia a la solución de un problema, ustedes lo que hacen es empeorarlo. Y eso denota el sadismo de estos. Son muchas las personas que han muerto en huelga de hambre, son muchas las anécdotas que quiero contarles a ustedes a continuación en otros capítulos sobre desgarradores episodios de torturas, crueldades de las huelgas de hambre dentro de Cuba. El presidio político cubano desde el año 1959 hasta nuestros días ha tenido en la huelga de hambre una de sus proezas, ha tenido en la huelga de hambre uno de sus más importantes combates. Así que este capítulo lo dedico en memoria a todos y cada uno de los hermanos que han muerto en huelga de hambre a lo largo de ese largo presidio político que ya dura más de 60 años. A esos que están en prisión actualmente, que han tenido que recurrir a la huelga de hambre para hacer valer sus derechos. A nadie, reitero, le gusta la huelga de hambre, nadie prefiere ese método. Muchas personas en el mundo no comprenden que cuando se agotan todos los canales, cuando no hay garantías para hacer valer los derechos, cuando se recibe mofa, burla, prepotencia y represión como chantaje, como respuesta, no queda otra opción que la protesta. La protesta que tiene diferentes etapas, que tiene diferentes formas, y es precisamente la huelga de hambre la medida más fuerte, el punto culminante de una protesta. Imagínense ustedes, están dentro de una celda, llega un militar cumpliendo órdenes de la policía política, te decomisa la Biblia, te decomisa el material de lectura, te suprime determinados derechos y cuando se los exige te dice simple y llanamente que eso lo hace él porque le sale de ahí, porque le da la gana. Imagínense ustedes que llegan a tu celda, te decomisan el libro de obras completas de José Martí, te ocupan fotos de tus familiares, de tus seres queridos, tú las reclamas a todas las instancias y recibes burla, mofa e indiferencia como respuesta. Cuando hay un estado de indefensión, cuando hay una prepotencia de la otra parte, no te queda otra opción que estos métodos de protestas. Estas huelgas de hambre extremadamente difíciles, solo aquellos que hemos pasado por esta situación, por esta práctica, por este tipo de protesta, sabemos cuánto se sufre, cuánto se deteriora el organismo, tanto mental como físicamente. Todos sabemos, todo el que está en una huelga de hambre conoce lo que es un estado de sopor, que prácticamente te encuentras en una situación moribunda, donde vas perdiendo incluso la noción del tiempo y del propio espacio donde te encuentras. Ya confundes los días, ya confundes las noches, ya no sabes cuándo es un horario ni cuándo es otro. Comienzas a delirar, a soñar con tus seres queridos, comienzas incluso a pensar en alimentos y demás, pero además de eso, sufres que te encuentras nadando permanentemente entre un charco de sudor, de orines, de excrementos. Ya no llega un momento en que no sientes
las picadas de mosquito, ya no sientes las picadas de mosquito, ya a veces no sientes los ratones caminar sobre tu propio cuerpo, te adaptas a esa situación y llega el momento en que cucarachas, mosquitos y ratones son tus permanentes compañeros de celda. A ello también debemos agregar la burla permanente de los militares, quienes te dicen, fulano, pero todavía no te has muerto, todavía estás en huelga de hambre. Oye, come, que mira qué buena está la comida. Es por eso y por otras tantas razones por los que los huelguistas de hambre merecen respaldo, merecen solidaridad y merecen apoyo. Hay personas que no están de acuerdo con estos tipos de métodos de lucha. Yo he conocido presos políticos muy valientes, muy dignos, muy aguerridos, muy consecuentes y muy patriotas que no comparten la huelga de hambre. Pero lejos de atacar, lejos de cuestionar, lejos de intentar desacreditar a quienes la hacen, lo que hacen es brindarle el respaldo y la solidaridad. Por eso, en un momento como esto, en que José Daniel Ferrer García y un grupo de hermanos de la Unión Patriótica de Cuba y otras personas que dentro de Cuba realizan la huelga de hambre en las situaciones extremadamente difíciles, lleguen a ellos, a todos y cada uno de ellos, nuestro respaldo, nuestra solidaridad. Y que sepan las personas que están a favor o no de este método de protesta, que esos hermanos nuestros se encuentran en serio peligro de morir. Y esos hermanos están realizando una huelga de hambre precisamente en reclamo al derecho de todos los cubanos. Así que para José Daniel Ferrer García, para los hermanos que lo apoyan dentro de Cuba y fuera de Cuba también, nuestro respaldo. La huelga de hambre constituye el método más fuerte, más arriesgado de la lucha cívica dentro de Cuba. Y bueno, hasta aquí este capítulo de Crónicas del Presidio, dedicado precisamente al tema de las huelgas de hambre. Por mucho que he explicado en estos minutos, por mucho que he intentado ser explícito, creo que me quedo corto, porque la experiencia no es lo mismo contar sobre una realidad que estar viviendo dentro de ella. En estos momentos imagino y me duele saber de los dolores de cabeza, de los malestares del cuerpo, de los deseos de vomitar sin tener nada que vomitar, las arqueadas. En estos momentos estoy pensando en los cólicos nefríticos, estoy pensando en las disneas respiratorias, estoy pensando en la pérdida de neuronas de estos valientes hermanos míos. Y estoy pensando también y mucho en el sistema renal de cada uno de estos valientes hombres, que algunos de ellos deben estar ya orinando la sangre producto de la falta de todos estos componentes que necesita el organismo. Ellos con la huelga de hambre están ofrendando, están sacrificando lo más sagrado, su vida, en reclamo de sus derechos. Así que los invito a un próximo capítulo de Crónicas del Presidio. Muchas gracias y muy buenas noches.